Dios le bendiga, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. La semana pasada estuvimos conversando acerca de la oración de intercesión, de esa capacidad que Dios nos da a los que estamos en su camino, a los que tratamos de vivir una vida conforme a su voluntad, en obediencia a su palabra, de poder interceder por los perdidos. Tuvimos el ejemplo del patriarca Abraham, un hombre que Dios lo llamó a su camino y por la fe dejó todo y empezó a creer en Dios. Y narrábamos el episodio en que él oraba por las ciudades de Sodoma y Gomorra que estaban perdidas, que sus gentes estaban involucradas de una manera tal en el pecado que ya no había forma de salvar a nadie en ese lugar. Sin embargo, por la intercesión de Abraham fue salvado su sobrino Lot y su familia. Hoy vamos a estar hablando acerca de la oración de confesión. La oración de confesión es la oración más importante que puede hacer una persona, pues a través de esa oración que llega al cielo, sensibiliza el corazón de Dios y las personas reciben el perdón de sus pecados por la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Voy, como siempre, a estar leyendo algunos versículos donde estaremos basando la enseñanza que tendremos para hoy. Vamos a estar leyendo el Salmo 51, los versículos del 1 al 19. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Bendito sea el nombre del Señor. Palabras tremendas del rey David, que en este Salmo 51 parece que estaba manifestando su arrepentimiento por los pecados cometidos contra Dios al tomar la mujer de uno de sus soldados más leales, el capitán Urías, y luego mandar a ponerlo en el frente para que lo asesinaran. David estaba compungido. Cuando David se le reveló este pecado que había cometido, él se sintió lejos de Dios, sintió que Dios se había alejado de él, y ciertamente es así. Y siempre recuerdo el caso de Adán en el huerto del Edén. La palabra dice en el libro de Génesis que Dios descendía y hablaba con Adán. Y cuando Adán peca, cuando Dios desciende a hablar con Adán, Adán no puede hablar con Dios. Dios lo llama y él no responde. Está escondido. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos entristece. El pecado nos lleva
a tener un estado de angustia que es incomparable, mis amados. Y esto más cuando nosotros ya estamos en los caminos del Señor. David era un hombre que conocía a Dios. David era un hombre que había sido formado en la ley de Dios. Y David, quizás por su condición de rey, que todo lo podía, que todo le era permitido, él creía que ese adulterio que estaba cometiendo con Jezabel no era nada. Lo mismo que el homicidio que estaba cometiendo con alevosía, él quizá pensaba que no era nada porque era rey, pero aquí en esta palabra Dios nos demuestra que es algo, que no importa la posición que tú tengas, tú puedes ser el gran pastor, tú puedes ser el gran predicador y eso no te da derecho a manosear las jovencitas de tu iglesia. Eso no te da derecho a apretarla junto a ti con intenciones pecaminosas. Esto no te da derecho a cometer fornicación en la iglesia. Entonces, el rey David quizá entendía que por su grandeza, por la posición que tenía, Dios no le iba a tomar en cuenta nada de eso. Pero Dios se alejó de él y le mandó un profeta para que le dijera lo que había pasado y las consecuencias que iba a tener por lo que había hecho. Dios no le reclamó por todo, por haber matado a Goliat, por haber matado cientos de hombres en batalla, no le reclamó nada de eso, sino que le reclamó lo que tenía que ver con afectar directamente el sentimiento de alguien. Entonces, nosotros tenemos, amados, que comportarnos, que el liderazgo que Dios nos da en su iglesia para dirigir no se convierta en algo para nosotros aprovecharnos de nadie. Muchos lo hacen, amado, y que Dios tenga misericordia. Pero hoy, a través de esta palabra, hermano, líder que está escuchando, tú tienes la oportunidad de que si has estado cometiendo alguna falta contra Dios, si has estado aprovechándote de hermanas, si has estado aprovechándote de personas para sacarle dinero que no debes sacarle, Dios está hoy dispuesto a perdonarte, pero debe cumplir una serie de condiciones. Debe humillar tu corazón y debe reconocer tu pecado, debe confesarlo, pedir perdón y dejarlo atrás. Porque hay gente que pide perdón, cree que Dios le ha perdonado y sigue haciendo lo mismo. No, amado, hay que arrepentirse y dejar el pecado. No podemos seguir metidos en la burbuja de repetir lo mismo siempre y que sea el mismo cuestionamiento. Dice el Señor que Él perdona todos los pecados, que no importa que sean rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Pero, amado, tenemos que entonces dejar atrás el pecado. No podemos seguir en lo mismo. No, haciendo las mismas cosas que a Dios no le agrada. Entonces, David reconoció su condición, reconoció que le había fallado a Dios, reconoció y empezó a clamar a Dios para que Dios lo perdonara, pero de una manera humilde, humillado ante Dios. Ahí la condición de rey no tuvo nada que ver. Él agarró y se metió en silicio, se quitó las ropas de rey y se metió en búsqueda del perdón de Dios, porque él sabía que era la única manera en que él podía recibir perdón. Él sabía que habían sacrificios que se podían hacer, pero él determinó, él se dio cuenta que los sacrificios que se hacían para calmar los pecados del pueblo no iban a funcionar. Él entendió que se necesita un corazón contrito y humillado para poder recibir el perdón del Señor. Entonces, este salmo, mis amados, es tremendo. Este salmo de oración de confesión de David es un ejemplo admirable de un corazón contritado, de un corazón humillado ante Dios, y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Si le fallamos a Dios, debemos seguir el ejemplo de David. Amado, miren, nadie está a escapo de cometer errores, nadie está a escapo de pecar. Aún estando en nuestra condición de santidad, de búsqueda de la presencia de Dios, estando sintiendo la presencia de Dios permanentemente, no estamos exentos de pecar.
de caer en las tentaciones. Las tentaciones siempre van a estar, pero nosotros debemos reconocer nuestra condición. Cristo es quien nos mostrará que somos pecadores, que ese pecado generalizado que hay en la humanidad, Él nos lo demuestra, fue revelado por la ley y Él nos muestra que este pecado tiene solución, que este pecado puede ser perdonado. ¿Saben por qué? Porque Dios es compasivo y misericordioso. Y Él se deleita en perdonar. Él se deleita en ver tu corazón humillado y en Él perdonarte y devolverte el gozo de la salvación. David requería que se le devolviera el gozo de la salvación. Él había perdido el gozo de la salvación. Hay gente, mis amados, que se mantiene en una actitud de resistencia, de estar cometiendo el pecado y de resistirse y hacer creer en una pantalla de que ellos están bien delante de Dios. Y usted lo ve que se paran en el púlpito y de manera descarada pueden estar hablando: amado, Dios me libre, Dios me libre. Amado, no podemos ser hipócritas. Con Dios no se puede ser hipócrita. Usted puede engañar al pueblo, pero a Dios usted no lo puede engañar. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones, donde se alberga el pecado, donde se anida la maldad, donde existe todo tipo de cosas malas. Dios lo conoce. Y por eso el salmista decía que el Señor le pusiera un corazón nuevo, un corazón diferente, que lo lavara, que lo limpiara, que borrara, que lo purificara, que quitara todo lo malo que había delante de él. Él estaba decidido a apartarse del pecado, pero él sabía que por él mismo no podía hacer nada. Por eso él hace esta oración a Dios: Espíritu noble me sustente. Quita de mí todo lo que no te agrada. Deja atrás todo esto. Quítalo, bórralo. Olvídate de mis pecados, olvídate de mis maldades. Pero con un corazón dispuesto a recibir la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo a arrepentirse y a retirarse, a dejar atrás el pecado. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Debemos creer en eso, pero con un corazón humillado. No solamente creerlo, confesarlo por confesarlo de la boca para afuera. No, debemos abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que nos perdone y que estamos dispuestos a arrepentirnos y a no volver a cometer los mismos errores. Porque si lo hacemos de boca, si el corazón se queda por un lado y la boca por otro, la mente por otro, entonces no habrá forma de que Dios se glorifique en nosotros. Él es nuestro creador, Él es nuestro juez y Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Entonces, amado, debe haber una sinceridad expresa que venga del corazón. ¿Sabe por qué? Porque una relación se purifica, se engrandece en la medida en que hay sinceridad. Y esto no solamente se da en la relación de nosotros con Dios, sino en la relación de nosotros con las personas que nos rodean, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Dios conoce nuestro corazón y cuando nosotros actuamos con falta de sinceridad, cuando nosotros le mentimos a alguien, a veces cuando nos acercamos a esa persona como que tenemos vergüenza, como que no queremos siquiera acercarnos. Y ahí les recuerdo de nuevo cómo Adán no quería acercarse a Dios. Adán no quería escuchar la voz de Dios, no quería ver el requerimiento de Dios. Hay gente, amados, que quieren ser religiosos, pero no quieren ser obedientes a la palabra de Dios. Quieren ser religiosos para ir un día a la semana a la iglesia, escuchar música y escuchar un sermón, pero a irse para su casa sin ningún compromiso, a volver a hacer lo que hacían. Amado, de ahí nos sacó Dios, de ahí nos sacó el Señor. Ya nosotros debemos tener una sinceridad frente a la palabra de Dios, una obediencia clara, dispuesta
a la palabra de Dios, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, alejarnos del pecado, recibir el perdón de Cristo, ¿verdad? Pero empezar a vivir una vida nueva, una vida en la presencia del Señor, en el gozo del Señor. Cuando pecamos, el Señor se aleja de nosotros. El Espíritu Santo se contrita y se aleja. Por eso viene la tristeza. Por eso viene el llanto. Amado, pero lo más importante de esto es que no importa que tú hayas fallado. Lo importante es que Dios, en su amor y su misericordia, siempre está dispuesto a perdonarte. Entonces, nuestra relación con Dios debe ser sincera, mis amados. ¿Sabe qué? Siempre habrá consecuencias en esta vida cuando le fallamos a Dios. A veces Dios en su misericordia no deja que nos ocurran situaciones terribles, pero las consecuencias del pecado siempre van a estar. Siempre va a estar la angustia, siempre va a venir el desánimo cuando nos recordemos de las cosas malas que hemos hecho. Y va a venir ese temorcito en nosotros. ¿Qué pasará? Puede pasar esto. Yo hice aquello y ahora yo dije esta mentira y ahora si esa mentira se revela, ¿qué pasa? Amado, mire, uno vive tranquilo cuando uno habla la verdad siempre. Cuando uno es sincero con la persona con que se relaciona. Cuando uno es sincero en la relación con Dios. Cuando Dios se goza. Cuando nosotros estamos en su presencia porque somos íntegros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos procurar siempre estar limpio delante del Señor. Estar limpio. Mire, amado, ese sentido de culpa que tenía David por lo que había hecho fue un pecado fuerte. Pero a veces, amado, depende de la sensibilidad suya. Un pecado que aparentemente es algo insignificante, eso puede afectarle a usted profundamente, dependiendo de la sinceridad y del amor que usted le tenga a Dios y del amor que usted le tenga a la obediencia a su palabra. Cualquier cosita que usted haga no lo deja dormir. Entonces, amado, debemos tratar de dormir tranquilo. Y dormimos tranquilos cuando estamos bien delante de la presencia del Señor y cuando estamos bien y actuamos con sinceridad respecto de los que nos rodean, de los que mantienen una relación con nosotros. Entonces, cuando estamos bien, cuando actuamos con sinceridad, ¿sabe qué va a pasar? Que vamos a estar tranquilos. Vamos a estar tranquilos. Si fallamos, mis amados, debemos confesar nuestro pecado y desear, como deseó David, una transformación total de nuestra actitud. Clamar a Dios para que haya una limpieza, para que haya un corazón recto dentro de nosotros. Pero eso se logra cuando nos humillamos, cuando abrimos nuestro corazón al Señor, cuando reconocemos nuestra condición de pecadores y pedimos perdón y dejamos el pecado atrás. Arrepentirse, amado, quiere decir un cambio. Debe haber un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente y en la dirección que llevamos. Si hacemos algo malo, apartarnos y no volver a caminar por esa maldad. En sentido bíblico, amado, arrepentirse es apartarse del pecado y volverse a Dios. David le suplicó a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quite de mí tu Santo Espíritu, amado. Quien ha experimentado la presencia del Espíritu Santo en su vida, oh amado, si eso se aleja, si eso se retrae, es algo terrible, amado. Es como sentirse en un desierto. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Debemos, amado, procurar siempre sentir el gozo de la salvación. La sinceridad de David en su respuesta a Dios, amado, cuando el profeta lo confronta, cuando el profeta Natán va y lo confronta y le revela el pecado que había cometido. Amado, este hombre se humilló ante Dios. Este hombre buscó la transformación, buscó el cambio. Decidió alejarse, pero al mismo tiempo le pidió a Dios que lo librara de homicidio, que lo librara de volver a cometer los pecados que había cometido.
Este Salmo 51, amado, es importante para todos nosotros porque nos lleva a vivir una realidad que en cualquier momento y cualquier persona está viviendo esa situación. No importa el liderazgo que usted haya alcanzado en la iglesia, usted puede estar viviendo esta situación que vivió David. Puede estar sufriendo las consecuencias de algo que usted haya hecho y sigue tranquilo ahí en la iglesia, como que nada ha pasado, como que todo está bien, sabiendo usted que todo está mal, que la presencia del Señor se ha alejado de usted, que cuando usted habla no fluye la presencia del Espíritu Santo como fluía antes. Usted lo sabe, amado hermano, amado líder, amado pastor, hombres de Dios que predican su palabra. Si han caído, amado, dígale al Señor que usted se arrepiente y se humilla ante Él, que usted quiere que ponga un corazón limpio y que un espíritu noble le sustente. Pida misericordia a Dios, que las misericordias de Dios son infinitas, mis amados. No necesitamos hacer sacrificio, no necesitamos ir a Higüey con una virgen al hombro, no necesitamos prender vela, solamente traer un corazón contrito y humillado, un arrepentimiento sincero, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y una decisión de alejarse del pecado y vivir en obediencia. Amado hermano, amado amigo, si tú has estado viviendo la frustración que representa haberle fallado a Dios, como todos le hemos fallado, te tengo buenas noticias. Quiero decirte que Jesucristo el justo, el santo, el que murió en la cruz, que descendió de los cielos y se convirtió en el pan de vida y en el agua que quita la sed. Yo te lo presento en esta hora y te pido que haga esta oración. Señor Jesús, estoy delante de tu presencia, reconociendo que te he fallado, que he pecado contra ti. Yo te pido que en esta hora, tú borre todos mis pecados, borre mis rebeliones, ponga un corazón nuevo en mí. Que un espíritu noble me sustente. Llévame, lléname de tu presencia. No aparte de mí tu Santo Espíritu. Lléname de ti, Señor. Ayúdame, Dios mío. Restáurame en el nombre de Jesús. Por tu sangre preciosa, Señor. Yo te pido que perdone a cada hermano que ha hecho esta oración. Que tú lo llenes de tu paz, lo llenes de tu amor y que pueda ser restaurado por el poder de tu palabra. Que tu Santo Espíritu lo llene de tu paz. Si alguno ha recibido enfermedad como consecuencia de su pecado, te pido que lo sane por el poder de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús, porque tú siempre me escuchas. Gracias, Señor.